Anoche tuve una experiencia que me conmovió por completo. Mientras oraba en silencio, buscando la presencia de Dios, la sentí con una claridad que pocas veces he sentido. Él me dijo que vigilara septiembre. Estas palabras resonaron en mi interior con una carga indescriptible. Fue como si el cielo mismo se hubiera inclinado para susurrarme al oído. Me quedé paralizada. Recé de nuevo, preguntándome si no sería solo un pensamiento en mi mente cansada, pero la impresión no desapareció. Al contrario, con cada minuto que pasaba, esas palabras se hacían más fuertes, como un fuego que ardía en mi interior. Cuidado, septiembre. Sabía que no era una simple advertencia, era una llamada urgente. Confieso que mi corazón estaba lleno de temor, no el temor humano que paraliza, sino el temor reverente que nos arrodilla ante el Señor. Me pregunté, ¿estoy preparado? ¿Está mi casa lista? ¿He estado viviendo con la vigilancia que exigen estos días? Esa noche no pude dormir. Me quedé en oración, recordando cada versículo que habla de estar alerta, de no dormir espiritualmente mientras el mundo se acerca a días difíciles. Y me di cuenta de que este mensaje no podía guardárselo solo para mí. Era algo que necesitaba compartir. Por eso estoy aquí, para abrir mi corazón y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Este video no es un sermón tradicional, no es solo una reflexión, es un informe, un testimonio vivo de lo que recibí en oración. Si Dios me dijo que viera septiembre, necesito repetirles eso. Quiero que me acompañen hasta el final, porque cada detalle importa. Desglosaré esta experiencia en capítulos, mostrando no solo el impacto que tuvo en mí, sino también cómo podemos prepararnos, cómo debemos responder, y sobre todo, cómo mantener la mirada fija en Cristo cuando recibamos la advertencia del cielo. Esa noche, mientras la casa ya estaba en silencio y todos dormían, permanecí en oración. Era tarde, quizá pasada la medianoche, cuando sentí un peso diferente en lo profundo de mi corazón. No era ansiedad común, no era cansancio, era como si algo me llamara a permanecer despierto un poco más, como si hubiera un mensaje esperando ser recibido. Cerré los ojos, respiré hondo y dije, Señor, háblame. De repente, una frase me llegó con fuerza y se me ha quedado grabada en la mente hasta el día de hoy: vigilancia de septiembre. Fue tan clara, tan fuerte, que abrí los ojos asustada, como si alguien hubiera hablado en voz alta en mi habitación. Miré a mi alrededor, pero no había nadie, solo éramos yo. La habitación oscura y esa voz dentro de mí y mi corazón se aceleró. Sabía que no era mi imaginación, porque la presencia de Dios me envolvió en ese momento de una manera que no dejó lugar a dudas. Mi primera reacción fue de miedo. Pensé, Señor, ¿qué está a punto de suceder? ¿Por qué septiembre? ¿Qué necesita entender tu pueblo? No tenía todas las respuestas en ese momento, pero sentí claramente que esto no era solo una advertencia para mí. Era algo que debía compartirse. No era una revelación para mantenerla oculta, sino para proclamarla a viva voz, como un centinela que toca la trompeta. Me levanté de la cama y empecé a caminar de un lado a otro, con lágrimas en los ojos. Recordé los pasajes donde Jesús nos advierte que estemos alerta, para que no nos pille desprevenidos como quienes duermen mientras llega un ladrón. Y en ese momento, comprendía no se trataba solo de un mes específico, sino de una postura espiritual. Septiembre se ha convertido en un símbolo de vigilancia, un llamado a despertar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mi cuerpo temblaba. Era como si el Espíritu Santo grabara esas palabras en lo más profundo de mi alma. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. No podía ignorarlo, no podía seguir como si nada hubiera pasado. Dios me había hablado, y cuando habla, no es para entretener, es para transformar. Fue entonces cuando decidí, necesito contar esto, necesito compartir lo que he recibido, porque quizás tú, como yo, has estado cansado, distraído, con tanto a nuestro alrededor, pero cuando el cielo nos advierte, nuestras prioridades deben cambiar. Eso es lo que quiero que entiendas en este primer capítulo. Dios no desperdicia palabras, y si nos dijo que estuviéramos atentos a septiembre, es porque algo mucho mayor nos espera. Después de esa noche, no pude simplemente retomar mi rutina como si nada hubiera pasado. Las palabras vigilancia de septiembre seguían resonando en mi interior como una campana que no paraba de sonar. Me despertaba pensando en ello.
Me pasaba el día reflexionando sobre ello, y al apoyar la cabeza en la almohada, el eco volvía aún más fuerte. Era imposible escapar. Empecé a preguntarme, ¿por qué Dios elegiría decirme algo tan específico? No soy mejor que nadie, no soy más santo, ni más digno, pero entendí que a veces el Señor elige instrumentos comunes para transmitir mensajes urgentes, y esto me hizo sentir una enorme responsabilidad. Al orar de nuevo, una sensación de urgencia me invadió el corazón. Recordé tantas veces que la Biblia nos llama a la vigilancia, velad y orad, para que no caigáis en tentación. Si el dueño de casa supiera a qué hora venía el ladrón, no habría dejado forzar su casa. Estos versículos me vinieron como flechas, confirmando lo que había oído. Confieso que sentí miedo, no miedo a la muerte ni al castigo, sino miedo a fallarle a Dios, miedo a no estar listo para lo que Él anunciaba. Pensé en mis hijos, mi familia y mis amigos, que aún no se habían entregado a Cristo. Pensé en cuántos viven como si la vida fuera solo trabajo, compromisos y distracciones. Y lloré, porque me di cuenta de que muchos están espiritualmente dormidos. En ese momento comprendí que velar en septiembre no es solo esperar un evento marcado en el calendario, es un llamado a despertar ahora, a liberar nuestros corazones de distracciones y poner nuestros ojos en Dios. Porque el mundo puede estar celebrando, pero el cielo está en alerta. El Espíritu Santo llama al pueblo de Cristo a tomar una postura. Y no puedo callar lo que he escuchado. Fue entonces cuando tomé una decisión ante Dios aguzaré mi voz, contaré esta historia, advertiré a quienes aún tengan oídos para oír. Aunque muchos se burlen, aunque otros duden, sé que debo ser fiel a lo que he recibido, porque, si Dios me ha hablado, no puedo callar. Después de esa experiencia, mi mente era un torbellino de preguntas. Me repetía a mí mismo, Señor, ¿qué pasará en septiembre? ¿A qué debo estar atento exactamente? ¿Cómo debo preparar mi vida, mi hogar, mi corazón? Estas preguntas no me dejaban en paz, y sabía que la respuesta no estaba en cálculos ni teorías humanas, sino en el secreto de Dios. Durante los siguientes días, me sumergí en la oración y el ayuno. Quería discernir lo que el Espíritu Santo realmente quería mostrarme. Con cada oración, sentía la misma carga en estar alerta. No se trata de marcar una fecha en el calendario, sino de vivir despierto en todo momento. Aún así, septiembre se convirtió en una señal para mí, como una advertencia de que se avecinan tiempos decisivos. Las palabras de Jesús en Mateo 24 me venían a la mente constantemente, vilad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprendí que el mayor error que puedo cometer es esperar el futuro sin estar preparado en el presente. Dios no me llamó a adivinar, sino a preparar y advertir, y esta comprensión me impactó profundamente. Pensé en mi familia, en las personas que amo. ¿Estoy dando el buen ejemplo? ¿Me ven como alguien que vela en oración o como alguien que solo habla de fe, pero vive distraídamente? Estas preguntas ardían en mi interior como un fuego purificador. Dios no solo me llamaba para advertir a otros, primero, me estaba tratando a mí. Y fue en esta reflexión que me di cuenta de cuánto necesitamos volver a lo esencial. No se trata de argumentos, ni de teorías humanas, ni de calendarios llenos de predicciones. Se trata de la sencillez de la fe, la constancia de la oración, la vigilancia en cada detalle de la vida. Septiembre es solo un recordatorio, pero la vigilancia es para todos los días. Con lágrimas en los ojos, comprendí en pase lo que pase, si me mantengo firme en Cristo, estaré preparado. Estar vigilante no es vivir con miedo, es vivir en constante comunión con Dios. Y fue esta verdad la que me conmovió en medio de mis preguntas y dudas. Esa semana, incluso rodeada de ruido, noticias y compromisos, había un silencio dentro de mí que hablaba más fuerte que cualquier voz. Era como si Dios hubiera puesto en pausa mi vida solo para que pudiera prestar atención a lo que Él quería mostrarme. Podía estar en medio de una multitud, pero dentro de mí solo resonaba una frase: cuidado, septiembre. Intenté ignorarlo. Intenté distraerme, pero no pude. Era como si todo a mi alrededor me recordara. Al mirar al cielo, sentí que las señales estaban ahí. Al leer las Escrituras, parecía que cada versículo hablaba de vigilancia y preparación. Incluso en conversaciones cotidianas con amigos o familiares, mi corazón se volvía al mismo tema. Dios me rodeaba para que no lo olvidara.
En muchos momentos me sentí pequeño, incapaz de llevar algo tan pesado. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me confiaría este mensaje? Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que no se trataba de mi capacidad, sino de mi obediencia. Dios no busca a los más fuertes, sino a quienes dicen sí al llamado. Al reflexionar, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva de esa revelación. Ver septiembre no era una invitación al miedo, sino a la esperanza. Porque cuando Dios nos advierte, también nos da tiempo para prepararnos. La advertencia no era una sentencia, era misericordia. Me decía, despierta, despierta, vuelve tu mirada hacia mí antes de que sea demasiado tarde. Fue en este silencio significativo que me di cuenta de que necesitaba compartir mi experiencia. No podía guardármela para mí, sabía que otros también necesitaban escucharla, porque quizás vivían entumecidos, inconscientes de la urgencia del tiempo. Velar es un acto de amor. Es estar despierto no solo por mí, sino por todos los que aún no han comprendido lo que está por venir. En ese momento, decidí que ya no viviría como antes. Ya no podía permanecer indiferente, no podía fingir que no había pasado nada. El silencio de Dios esa semana habló más fuerte que 1000 palabras, y comprendí que este testimonio no era solo mío, sino un llamado de atención para todos los que tienen oídos para oír. Después de tantos días viviendo con esta palabra ardiendo en mi interior, me di cuenta de que mi corazón oscilaba entre dos extremos, el miedo y la esperanza. El miedo me invadía al pensar en lo desconocido, en lo que podría pasar en septiembre, en todo lo que aún desconozco. Pero la esperanza surgió al recordar que, pase lo que pase, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. A menudo me encontraba llorando en silencio, no por desesperación, sino porque entendía la gravedad de lo que Dios me mostraba. Es como si me hubiera puesto un peso espiritual para recordarme que la vida no es solo trabajo, facturas y rutina. Hay algo mucho más grande sucediendo en el cielo, y no puedo vivir distraída. En medio de mis oraciones, sentí que el Espíritu Santo me recordaba que Jesús siempre hablaba de vigilancia, de estar preparados, de no dejarse sorprender. Recordé la parábola de las 10 vírgenes, en la que solo 5 estaban listas cuando llegó el novio. Esta parábola resonó en mí y comprendí que la vigilancia no es opcional, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Pero junto con este santo temor llegó un profundo consuelo. Sentí la presencia de Dios como nunca antes. Era como si me dijera, estoy contigo, no temas. Solo observa y confía. Esta mezcla de asombro y paz me mantuvo en pie, incluso sin todas las respuestas. Comencé a compartir lo que experimentaba con mis allegados. Algunos escuchaban atentamente, otros reían, otros guardaban silencio. Pero yo sabía que independientemente de su reacción, obedecía, porque mi función no es convencer, sino proclamar. El resto le corresponde a Dios. Y fue en este viaje entre el miedo y la esperanza que mi fe comenzó a moldearse de una manera nueva. Ya no veía septiembre como un simple mes en el calendario, sino como un llamado de Dios a despertar ahora. Un llamado que no es solo para mí, sino para todos los que desean permanecer firmes hasta el final. La tina se había desgarrado y ya no podía vivir en la indiferencia. Lo que antes parecía una rutina normal, ahora se sentía vacío y sin sentido. Todo dentro de mí clamaba por más oración, más búsqueda, más comunión con el Señor. Empecé a despertarme al amanecer para orar. Al principio, mi cuerpo se resistía, el sueño me pesaba, pero en cuanto doblaba las rodillas, una fuerza mayor me sostenía. Clamé a Dios, pidiendo claridad, pidiéndole que me ayudara a estar preparada, y cada vez que lo hacía sentía como si una parte de mí se restauraba, sanaba, despertaba a algo más grande. Comencé a ver mi vida de otra manera. Cosas que antes me preocupaban tanto perdieron importancia. Peleas insignificantes, discusiones sin sentido. Incluso los deseos materiales que albergaba en mi corazón. Todo esto empezó a parecer insignificante comparado con la grandeza del llamado que había recibido. Comprendí que Dios estaba purificando mi ser interior, preparándome para días en los que solo la fe verdadera podría sostenerme. También me di cuenta de lo fácil que es distraerse. El mundo está lleno de voces que intentan acallar la voz de Dios. De noticias, redes sociales, preocupaciones, compromisos,
Todo es como un ruido constante. Pero durante ese tiempo, decidí silenciar esas voces y prestar atención solo a lo que el Señor quería decirme. Fue en ese silencio que encontré paz. Uno de los momentos más memorables fue cuando volví a leer las palabras de Jesús. Prestad atención. Velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el tiempo. Fue como si cada letra de esas palabras saltara de la Biblia y se grabara directamente en mi corazón. Sabía que no era una lectura cualquiera, era una confirmación viviente de que Dios me estaba preparando. Fue entonces cuando me di cuenta de que el despertar espiritual no ocurre de repente, ocurre a diario. Cada oración, cada renuncia, cada decisión de permanecer en Cristo es un paso hacia la vigilancia. Y así comprendí que estar vigilante en septiembre no se trataba solo de esperar un día específico, sino de vivir cada día como si fuera el último, con fe, entrega y la mirada fija en el Señor desde esa revelación. Una de las mayores batallas que he enfrentado ha sido con la distracción. Me di cuenta de lo fácil que es dejar que la mente divague hacia cosas fugaces, como el trabajo, los problemas cotidianos o incluso la abrumadora cantidad de información que nos asalta constantemente. Pero cada vez que me distraía, el Espíritu Santo me recordaba firmemente: cuidado, septiembre. Fue como si Dios me estuviera enseñando a redirigir mi mirada. Cada vez que me sentía abrumado por el ajetreo de la vida, recordaba que no puedo perderme en los pequeños detalles, mientras algo mucho más grande sucede en el cielo. Comprendí que la distracción es una de las armas más sutiles del enemigo, porque nos adormece espiritualmente sin darnos cuenta. Había días en que me sentía agotada. Parecía más fácil simplemente ignorar esa voz y seguir con mi vida como antes. Pero cada vez que surgía ese pensamiento, la inquietud se apoderaba de mí. Recordé la responsabilidad que Dios había puesto en mis manos y el amor que me mostró al advertirme con antelación. Empecé a darme cuenta de que estar alerta no es solo esperar, es luchar contra la pereza espiritual, contra tentaciones aparentemente inofensivas, contra la indiferencia que intenta infiltrarse en nuestros corazones. Estar alerta significa permanecer despierto incluso cuando el mundo entero duerme, y esto requiere disciplina, valentía y dedicación diaria. Fue a través de este proceso que comencé a ver la paciencia de Dios incluso cuando fallaba. Incluso cuando me dejaba llevar por la distracción, Él me llamaba de vuelta. Su amor no me permitía rendirme. Al contrario, cada caída se convertía en una lección para levantarme más fuerte y vigilante. Hoy comprendo que la vigilancia es una elección. Puedo elegir distraerme o mantener la mirada puesta en Cristo, y esta elección, por difícil que sea, determina si estaré preparado para lo que viene. Esto es lo que he buscado cada día, al vivir despierto, atento y con el corazón firme en Dios. Después de tantos días viviendo este llamado, algo empezó a pesarme aún más en el corazón en mi familia. Cada vez que recordaba las palabras que escuché de Dios, vela septiembre, pensaba primero en mis hijos, mi esposa, mis padres, mis seres queridos. Porque, ¿de qué sirve estar alerta si quienes caminan a mi lado duermen? Comencé a orar por ellos como nunca antes. Clamé ante Dios, pidiendo: Señor, despierta también a los míos. No dejes que se distraigan al acercarse el momento. Abre sus ojos, como abriste los míos, y cada oración se convirtió en un grito de dolor y a la vez de esperanza. Había noches en que me colaba en las habitaciones de mis hijos mientras dormían, les ponía las manos encima y en silencio le pedía al Señor que cuidara sus vidas, que los mantuviera fuertes, que los preparara para lo que vendría. Porque si de algo estoy segura, es que sin Dios nadie puede mantenerse en pie. También empecé a hablar más de la fe en casa, no de forma imponente, sino como alguien que compartía algo que le ardía el corazón. A veces, en la comida, a veces en una conversación antes de dormir. Decía: necesitamos estar atentos, necesitamos estar más cerca de Dios. Y noté que, poco a poco, esta llama también comenzaba a llegar a sus corazones. Fue a través de este proceso que comprendí que la vigilancia no es solo un acto individual, es un llamado colectivo. Dios no solo nos advierte que nos salvemos a nosotros mismos, sino que seamos instrumentos de salvación en nuestros propios hogares. Y esta responsabilidad, aunque pesada, también me reconforta, porque sé que no camino solo. Hoy oro con más intensidad que nunca por mi familia.
porque sé que cuando Dios da una advertencia, nos llama a proteger, preparar y fortalecer a quienes amamos. Para mí, velar por septiembre también se ha convertido en cuidar cada detalle de mi hogar, cada corazón bajo mi cuidado, para que todos estén listos cuando el Señor vuelva a hablar. Tras esa revelación, empecé a darme cuenta de que la mayor batalla que libré no fue contra lo que sucedía afuera, sino contra lo que sucedía dentro de mí. Hubo días en que la fe me infundió valor y sentí que podía afrontar cualquier cosa, pero también hubo días en que la duda me asaltó, intentando convencerme de que todo era solo mi imaginación, de que estaba exagerando. Confieso que hubo momentos en que pensé en dejar de hablar de esto. El peso de llevar un mensaje tan serio me cansaba, y el miedo al rechazo me atormentaba. Sabía que muchos podrían reírse, dudar o incluso criticarme. Pero cada vez que estas voces surgían, la voz resonaba con más fuerza en mi interior. Cuidado, septiembre. Era como si Dios me recordara: Ann, no se trata de aceptación, sino de obediencia. Fue entonces cuando comprendí que la duda es como una sombra. Ann siempre intenta acercarse, pero nunca puede apagar la luz. Y la luz que Dios puso en mí era más grande que cualquier oscuridad. Aprendí que estar alerta no se trata de vivir sin miedo, sino de permanecer firme incluso cuando el miedo llama a la puerta. En mis oraciones, le abrí mi corazón al Señor. Dije: Padre, no soy suficiente, no tengo la fuerza por mí mismo, pero si me elegiste para llevar este mensaje, sosténme hasta el final. Y cada vez que hacía esta oración, una paz sobrenatural invadía mi alma, y sabía que no estaba luchando solo. Poco a poco, comprendí que la lucha interna es parte del proceso. Dios no nos llama cuando estamos listos, nos llama para prepararnos en el camino. Y cada lágrima, cada duda superada, cada oración ofrecida en medio de la debilidad, se convirtió en una victoria espiritual. Hoy miro hacia atrás y veo que, si no fuera por estas luchas internas, quizá no habría conocido tan profundamente la fidelidad de Dios, porque fue en mis mayores debilidades donde Él mostró su mayor fortaleza. Y por eso sigo adelante, no por mí, sino porque sé que aquel que me llamó es fiel para sostenerme hasta el fin. Cuanto más oraba y reflexionaba sobre todo lo que había vivido, más claro me parecía que el mensaje que había recibido no era solo una advertencia aislada, sino un llamado diario a la vigilancia. Dios no me dijo vigila septiembre para atarme a una fecha específica, sino para enseñarme que el momento de preparación es ahora. Cada día, con cada decisión, con cada actitud que adopto ante Él, comprendí que estar alerta es más que simplemente esperar a que algo suceda. Estar alerta significa examinar mi corazón cada día, eliminar de mi vida todo lo que me separa de Dios y cuidar mis palabras, mis pensamientos e incluso lo que permito entrar en mi mente. Esta conciencia comenzó a cambiar radicalmente mi forma de vivir. Me di cuenta de que a menudo perdía el tiempo en cosas inútiles, horas y horas de distracciones, preocupaciones vacías, discusiones sin sentido. Todo esto me robaba lo que realmente importa. Y cuando Dios me dijo que estuviera alerta, me estaba llamando a volver a lo esencial, a permanecer en oración, en santidad y en comunión con Él. Cada mañana, al arrodillarme, me di cuenta de que la vigilancia no se trata solo de prepararse para lo que viene, sino de estar listo para escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Se trata de vivir de tal manera que, si Él habla hoy, no esté espiritualmente dormido, sino despierto, atento y obediente. Este llamado a la vigilancia también me mostró que no puedo caminar solo. Necesito estar en comunidad. Necesito unirme a otros hermanos y hermanas que también están despiertos, que también han escuchado el llamado de Dios, porque juntos somos más fuertes. Y así debe permanecer el pueblo de Cristo, como un ejército que vela unido. Hoy sé que mi mayor arma no es el miedo al futuro, sino la vigilancia en el presente. Es estar listo, atento y sensible a la voz del Espíritu. Esto es lo que Dios me pide. Y esto es lo que comparto con ustedes: no se duerman, no se distraigan, no vivan como si todo fuera normal. La vigilancia es la clave para mantenernos erguidos. Después de tantas noches y días con esa palabra ardiendo en mi interior, me di cuenta de que no tenía otra opción. Ann ya no podía callar.
La voz de Dios no era solo un susurro en mi corazón, era como un trueno que resonaba sin cesar, recordándome lo que había oído. Vigilancia de septiembre. Incluso podría intentar ignorarla, pero la verdad es que esa voz no me dejaba callar. Hubo momentos en que pensé, ¿y si me equivoco? ¿Y si la gente no me cree? ¿Y si se burlan de mí? Pero entonces, otro pensamiento me asaltó. Si no hablas, ¿quién lo hará? Si callas, ¿quién tocará la trompeta para despertar a los que aún duermen? Y comprendí que ya no se trataba de mí, sino de la responsabilidad de entregar lo que había recibido. Con cada oración, sentía con más fuerza que no estaba llamado a complacer, sino a obedecer. Y la obediencia no siempre es fácil. Requiere valentía, requiere sacrificio, requiere estar dispuesto a ser incomprendido. Pero también trae paz. Porque no hay nada más valioso que saber que estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Fue en ese momento que comprendí algo profundo. A la voz de Dios no solo nos alerta, sino que también nos transforma. Nos levanta de la indiferencia, nos saca de nuestra zona de confort y nos impulsa. Nunca volví a ser la misma después de esa noche. Sentí una misión que nunca antes había experimentado, y por difícil que fuera, decidí hablar. Hablaría aunque tuviera que estar sola, hablaría aunque me costara amistades, hablaría aunque pocos me escucharan, porque la voz que me llamó esa noche es más grande que todas las demás, y si Dios me habló, no puedo ocultarlo. Hoy entiendo en el silencio puede ser cómodo, pero la obediencia es liberadora, elegí obedecer. Y por eso estoy aquí contando esta historia no como alguien perfecto, sino como alguien marcado por una palabra que lo cambió todo en mi interior. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que he vivido desde aquella noche en que escuché la voz de Dios diciéndome, «Cuidado». Septiembre, siento como si mi vida se hubiera dividido en dos antes y después de esa revelación. Ya no soy la misma. Llevo dentro de mí la convicción de que Dios ha hablado, y si lo ha hecho, no puedo ignorarlo. En los últimos días, he comprendido que estar alerta no se trata solo de estar alerta ante lo que pueda venir, sino de vivir preparado ahora. Se trata de tener un corazón limpio, un alma despierta y una fe inquebrantable en Cristo. Se trata de mirar a mi familia y orar por ellos, de prestar atención a las pequeñas acciones que revelan si estoy listo o no para obedecer al Señor. Comprendí que Dios no nos da advertencias para asustarnos, sino para salvarnos. Su amor es tan grande que prefiere advertirnos con antelación, para que tengamos tiempo de adaptar nuestras vidas, de abandonar el pecado y de volver a sus caminos. La advertencia de la vigilancia de septiembre no fue una carga que me paralizara, sino un regalo que me despertó. Hoy digo con absoluta certeza, pase lo que pase, elijo estar vigilante. Elijo vivir despierto, con la mirada fija en Jesús, sin dejarme llevar por las distracciones del mundo. Elijo estar listo, porque sé que aquel que prometió es fiel en cumplirlo. Y les dejo este llamado a quienes me escuchan ahora, no se duerman espiritualmente, no vivan como si nada pasara, velad, orad, buscad la presencia de Dios intensamente, porque cuando Él habla es para que estemos listos. Y creo que septiembre es solo un símbolo, un recordatorio de que el tiempo es corto y que necesitamos estar ante el Señor. Esta es mi historia, no como alguien especial, sino como alguien que escuchó la voz de Dios y decidió obedecer. Si comparto esto hoy, es porque creo que tú también necesitas prepararte. Velar no es una sugerencia, es un llamado, y no quiero que nadie pierda esta oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. No puedo callarme después de lo que he vivido. Comparte este video ahora, suscríbete al canal y activa la campanita. No te duermas espiritualmente en despierta, antes de que sea demasiado tarde. Si esta palabra te conmovió, escribe el nombre de tu ciudad y deja tu petición de oración en los comentarios. Quiero interceder por ti y tu familia. Juntos, como pueblo de Dios, velemos y permanezcamos firmes. Dios me dijo que vigilara septiembre y decidí obedecer. Ahora te invito a tomar la misma decisión. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque aún hay tiempo para despertar. Yo elegí verlo. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios si estás listo. No ignores este mensaje. Comparte, comenta y míralo conmigo. El momento es ahora, y Dios nos llama.